Amigas y amigos, ya quedó de manifiesto, ya se ve con toda claridad esta campaña mediática orquestada en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su llamada cuarta transformación. Hay adversarios que se han unido, incluso llama la atención que hasta el ex candidato a la presidencia, el panista Ricardo Anaya, dice que vuelve a la arena política para salvar a México de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y el Frente Nacional Anti-AMLO, que instaló su plantón ahí en la Avenida Reforma en la Ciudad de México, pues también se queda sin su líder porque por supuestos problemas de salud deja el plantón. Es interesante también conocer que hay otro desplegado que viene prácticamente a restarle efectividad al desplegado, al otro que publicaron los 650 científicos, escritores, poetas, periodistas en contra de López Obrador. Hay quienes incluso ya se han deslindado de este desplegado que metieron sus nombres sin consultarlos. Además, que se trata de una forma tramposa para tratar de desprestigiar a López Obrador. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 21 de septiembre del 2020. Información interesante de todo lo que está ocurriendo en México y bueno que debemos nosotros destacar este asunto. Intelectuales buscan acallar críticas a corrupción, es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, y es que se refiere al desplegado que publicaron 650 científicos, escritores, periodistas, poetas y bueno, hay personas que ya se deslindaron de esta acción, dicen que no los consultaron. Por ejemplo, una investigadora de la UNAM y un ceramista se deslindan de la carta, acusan trampa y niegan firmas. Se trata de la investigadora de la UNAM, Patricia Ramírez Curí, y el ceramista Gustavo Pérez. Negaron haber firmado el desplegado que un grupo de 650 intelectuales, artistas y científicos publicaron la semana pasada advirtiendo del riesgo de la libertad de expresión. Me sorprende y me indigno al enterarme de que mi firma aparece entre las de muchos otros en el desplegado que supuestamente sale en defensa de la libertad de expresión. Esto, dice, no fue consultado, no me preguntaron, así es como se deslindó el ceramista, que obviamente quedó molesto por incluir su nombre. Y es que, bueno, el propio López Obrador le advirtió a los intelectuales, no me van a quitar el derecho a la palabra. El propio López Obrador se refirió a las dos cartas, a este en defensa de la libertad de expresión y al de por la libertad contra los privatizadores de la palabra, refiriéndose pues a este grupo de intelectuales que cuestionó su gobierno y denunciando que supuestamente ya no hay libertad de expresión en México, cuando ellos mismos pueden obviamente hacer público ese desplegado, lo cual viene a contradecir lo que ellos mismos denuncian. Y bueno, también se refirió al plantón del Frena, ¿no? Este Frente Nacional Anti-AMLO, y dijo, no se vayan a hoteles, refiriéndose a los líderes que pues instalaron este plantón, sobre todo a Gilberto Lozano. Le sugirió todavía a sus opositores que se agrupen de cara a las elecciones del año próximo y la revocación de mandato en 2022, donde se va a consultar a la población si quieren o no que Andrés Manuel López Obrador siga al frente de la presidencia de la República. Y bueno, finalmente el líder de Frena deja el plantón, seguidores amplían protesta, pero resulta bien interesante que son unos cuantos, es un grupo minúsculo. Gilberto Lozano, el dirigente del Frena, pues abandonó el plantón ayer que iniciaron el sábado en la avenida Juárez, luego de acudir pues ahí a ese lugar, pero que por problemas de salud se tenía que retirar. Ya Andrés Manuel López Obrador había dicho que los líderes pues debían permanecer ahí, como él en su momento cuando tomó la avenida El Paseo de la Reforma. Y bueno, resulta interesante también esto que se ha dado a conocer. Y se trata nada menos que de la protesta en el corazón de México. Cientos piden la renuncia de AMLO, así luce el plantón de Frena. Y usted aquí puede ver esta fotografía, es más que elocuente. Mire cuánta gente, muy poquita gente, es más que claro aquí que no hay convocatoria. Y López Obrador tiene obviamente el amplio respaldo de la población mexicana. Aquí algunas imágenes que vale la pena destacar en el momento en que colocaban algunas de sus casas de campaña. Es el único que se ve aquí porque hubo una ventolera
y quedó en evidencia que no había nadie en las casas de campaña porque salieron volando estas minúsculas casas de campaña. Así es como se encuentra, pues es uno de los aspectos que se está viviendo aquí en la Ciudad de México. Y podemos ver con toda claridad que no es un grupo relevante, obviamente, sin minimizar el esfuerzo, la protesta que están realizando. Y bueno, algunas de las imágenes que solamente vale tener como mera pues referencia de que no es un multitudinario evento en el que esté participando miles de mexicanos o mexicanas protestando contra Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí llamó mucho la atención es esto, el desplegado a favor de AMLO, y han reunido miles de firmas. El texto es una respuesta al desplegado "Esto tiene que parar", publicado el jueves pasado. Y bueno, hay algo aquí que vale la pena destacar. En un texto titulado "Por la libertad contra los privatizadores de la palabra", miles de personas han firmado una respuesta al desplegado publicado el jueves por 650 firmas, cuyo título es "En defensa de la libertad de expresión", mejor conocido como "Esto tiene que parar". El documento, promovido en redes sociales por el monero Rafael Barajas, el Fisgón, director del Instituto de Formación Política de Morena, entre otros, señala que fue abierto a firmas a las 14 horas del viernes 18 de septiembre y a las 9 de la mañana de este domingo contaban con la adhesión de más de 28,000 ciudadanos. En el texto se advierte que la amplia y libre difusión que alcanzó el desplegado el jueves pasado niega de manera contundente su principal aserto, que la libertad de expresión está bajo asedio. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018, nadie ha sido presionado al silencio por Andrés Manuel López Obrador. Ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido, asesinado por consigna de presidencia, y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Menciona que estos firmantes querrían suprimir ese debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace 2 años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico, en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica, y que imponía un monólogo legitimador de saqueo, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Acusa a los autores del desplegado de no poder demostrar un solo acto de censura durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que su único argumento es la sanción administrativa impuesta por la Secretaría de la Función Pública a la revista Nexos, no por lo que se publique en ella, sino porque falsificó un documento del Infonavit. Consideran que no hay amagos judiciales a medios y publicaciones independientes, sino una revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas, que fueron distintivos del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras de bienes de consumo, servicios o publicaciones. De ese mismo modo, señala a las organizaciones autodenominadas ciudadanas que utilizaron como membrete diversas causas sociales, pero eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, de lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales. Sobre los recortes a los organismos autónomos que critica el desplegado de los 650, aseguran que se trata de políticas de austeridad a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencia en el que vive más de la mitad de la población. Quienes hoy temen que el odio llegue al río exhiben su elitismo y desconocimiento del pueblo mexicano y su civilidad. Son los mismos, señalan, que por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores, fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales. Esto es muy interesante. El perdurable repudio popular que padece, menciona, no es producto de las expresiones presidenciales, sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó el país en ruinas. Aún así,
más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer. Así es como pues está este asunto bien interesante. Y bueno, otro de los escenarios también que viene a colación es que ahora Ricardo Anaya va a regresar a la vida política, a la vida pública, dice porque es necesario. Y este fue el argumento que dio. Escuchemos. Dejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente. Porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente. O sea, sí señalar el desastre, pero sobre todo participar, ayudar a remediarlo. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Pues amigas y amigos, así está el panorama. Lo que no recuerda Ricardo Anaya es el desastre que provocaron los gobiernos del PAN, los sexenios, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón Hinojosa, que incluso tuvo que renunciar a su partido, el PAN, porque le cerraron las puertas y porque ahí había antidemocracia, según el propio Felipe Calderón, que pretendió hacer su partido, pero tampoco pudo. Así está el panorama. Al fondo de todo esto es la lucha por intereses y motivaciones políticas. Esa es la verdad. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.